En Colombia, a finales de los años 80 y 90, el país no solo era sacudido por la violencia del narcotráfico y la guerra interna. En medio del caos, un monstruo humano recorría pueblos y ciudades, dejando tras de sí un rastro de muerte y silencio. Su nombre, Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia. Garavito parecía un hombre común. Con su aspecto desaliñado, su sonrisa cómoda y su voz suave, pasaba desapercibido, pero en realidad escondía uno de los crímenes más perturbadores y escalofriantes de la historia de Colombia y del mundo. Entre 1992 y 1999, Garavito confesó haber asesinado a más de 147 niños y adolescentes, aunque las investigaciones sugieren que las víctimas podrían superar los 300. Eran niños de entre 6 y 16 años, en su mayoría de bajos recursos, muchos de ellos en situación de calle. La forma en la que los atraía resultaba tan aterradora como calculada. Se disfrazaba de vendedor ambulante, sacerdote, profesor, campesino o incluso trabajador social. Les prometía comida, dinero o juguetes, y con esa falsa amabilidad se ganaba su confianza. Pero una vez que los alejaba de la vista de los demás, los llevaba a lugares despoblados, cañaduzales, potreros, zonas rurales apartadas. Ahí, su verdadera naturaleza salía a flote. Garavito no solo mataba, su sadismo superaba lo imaginable. Ataba a los niños, los torturaba física y psicológicamente durante horas, y en la mayoría de los casos, abusaba de ellos antes de asesinarlos con cuchillos, botellas rotas o estrangulamiento. Muchos cuerpos fueron encontrados con señales de cortes, fracturas y un nivel de violencia que estremeció incluso a los forenses más experimentados. Lo perturbador no termina allí. Según los investigadores, Garavito llevaba un cuaderno personal en el que anotaba, con frialdad absoluta, los nombres de sus víctimas, fechas y hasta detalles de cada asesinato. Un diario macabro que funcionaba como trofeo de su monstruosidad. La policía comenzó a sospechar cuando los campesinos reportaron hallazgos de cadáveres en serie, niños encontrados en fila, con signos de haber sufrido la misma clase de tortura. Los testimonios coincidían, siempre había un hombre extraño que merodeaba, ofreciendo dulces o monedas a los pequeños. El terror creció, las comunidades rurales vivían con miedo, los padres no dejaban salir a sus hijos, y los rumores sobre un hombre del saco moderno se expandieron por todo el país. El cerco contra Garavito se cerró en 1999, en el departamento de Villavicencio. Fue detenido casi por casualidad, acusado de intentar abusar de un menor. Pero lo que parecía un caso aislado se transformó en el descubrimiento de un asesino en serie sin precedentes. En su poder se hallaron documentos, ropa de niños, gafas que pertenecían a varias víctimas, y lo más perturbador, aquel cuaderno de la muerte. Durante los interrogatorios, Garavito confesó con un nivel de frialdad que heló la sangre de los investigadores. Explicó cómo seleccionaba a los niños, cómo planeaba cada crimen y cómo recordaba cada rostro. Según él, escuchaba una voz interior que lo empujaba a matar. Una justificación que nunca alcanzó a explicar el horror de sus actos. La justicia colombiana lo condenó a 1.853 años de prisión por múltiples homicidios. Sin embargo, la legislación de la época limitaba las condenas máximas a 40 años, y más tarde fue reducida a 22 años por cooperación en el proceso. Esto convirtió su caso no solo en un crimen atroz, sino también en una de las mayores polémicas judiciales de Colombia. Lo que más aterra de esta historia no es solo la magnitud de sus crímenes, sino los detalles escalofriantes que surgieron con el tiempo. Vecinos de las zonas rurales afirmaron que, después de los asesinatos, los lugares donde Garavito dejaba los cuerpos parecían cargados de una energía extraña. Muchos campesinos evitaban volver a esos potreros porque aseguraban escuchar llantos infantiles en la madrugada, o veían sombras pequeñas moviéndose entre los cañaduzales. En uno de los cañaduzales más conocidos, donde fueron hallados más de una decena de cadáveres, los trabajadores aseguraron que sus machetes se atascaban sin razón en la tierra,
como si algo invisible lo sujetara. Algunos hablaban de sueños recurrentes con niños sin rostro que pedían ayuda. Hasta hoy, Garavito sigue siendo un nombre prohibido en muchos hogares colombianos. No solo porque representa el horror humano en su forma más pura, sino porque, incluso después de décadas, las cicatrices que dejaron no han sanado. En cada familia que perdió un hijo, en cada pueblo marcado por su paso, en cada niño que jamás volvió a casa, vive la memoria de un monstruo que nunca debió existir. Y lo más aterrador es pensar, ¿cuántos más no fueron descubiertos? ¿Cuántos nombres quedaron fuera de aquel cuaderno? ¿Cuántos fantasmas siguen vagando por los cañaduzales, atrapados en el eco de su último grito? Garavito fue llamado la Bestia, pero en realidad fue algo peor, un hombre común que demostró de lo que es capaz la oscuridad humana.